Buenas a todos, hoy traemos otro podcast en el canal con Manuel Reis de vuelta. Un placer tenerte. Igualmente. Y bueno, tenemos varios temas a tratar porque siempre hay novedades en la bolsa. Esta semana no ha sido menos. Me gustaría tratar temas un poco macro para empezar. Hablar de crecimiento de los países, el ciclo económico que estamos, riesgos que pueden haber, eh, previsiones de crecimiento. Luego también un poco sobre los bancos centrales, las expectativas de los tipos, cómo ha afectado a la renta variable, a la renta fija sobre todo. Ha sido la que más afectada se ha visto. Y luego un poco de qué esperamos que vaya pasando las próximas semanas, cómo se han comportado distintos activos, el Bitcoin también, vamos a tocarlo un poco por encima, Muy buen tema. que ha estado muy, muy caliente. Y el eurodólar también, si quieres, puedo poner un poco de contexto ya sobre el primer bloque. Mm, Yo está dando un poco los PMIs manufactureros de los países. Se está viendo una desaceleración en China y también un poco en el núcleo europeo, lo que viene siendo Alemania y Francia está un poco en contracción. Luego Italia, España, Reino Unido, Estados Unidos tiene una expansión un poco más ligera, aunque a varias velocidades. Estados Unidos, hombre, a nivel tecnológico es una barbaridad. ¿Tú cómo ves un poco? Sí, o sea, este mes hemos visto pues a las tecnológicas, al índice tecnológico de Estados Unidos, por ejemplo, el MSCI World Technology, por ejemplo, también han pinchado este mes, ha caído más o menos un 5,5, sobre todo a pesar de los buenos resultados de Nvidia, el mercado reaccionó negativamente porque salieron, pues bueno, especulación acerca de pues la depreciación, el cómo estaban contabilizando esa depreciación de activos, que las GPUs al final van a tener una depreciación mucho mayor a la que el mercado espera porque van a sacar nuevas ediciones y las que están hoy en día van a quedar obsoletas, ¿no? Y con todo el CAPEX que están invirtiendo, pues bueno, tiene su sentido. Pero la gran pregunta es si con el capital que han invertido hoy le van a generar retorno, ¿no? Si los modelos que van a poder ejecutar con estas GPUs les van a generar un retorno sobre inversión. Que luego esto se vaya a depreciar, vale. Pero la idea es que sobre lo que han invertido hoy se les genere un porcentaje, un retorno aceptable, ¿no? Esa es la gran pregunta, en mi opinión. Y bueno, hemos visto cómo ha rotado todo el capital de sectores tecnológicos y consumo discrecional, por ejemplo, a sectores más defensivos como sanidad y consumo defensivo, ¿no? Y eso ha sido más o menos lo que ha pasado este mes en renta variable. Luego en renta fija, a principios de mes salió Jerome Powell, ¿no? El presidente de la Fed, diciendo que el recorte de diciembre no estaba tan claro, ¿no? Con una inflación subyacente en el 3,3 y un mercado laboral deteriorándose, pero aún fuerte, ¿no? Porque está muy por debajo de la media histórica Mm, de desempleo, pues era difícil justificar el recorte de diciembre. Y básicamente dijo eso. A priori, ¿qué pasó? Pues que o sea, los bonos estadounidenses subieron en rendimiento, lo cual bajaron en precio y en consecuencia el dólar se apreció inicialmente. ¿Qué pasó luego? Que por el tema del gobierno de Estados Unidos ha estado cerrado bueno, ha estado cerrado durante tiempo récord esta vez, ¿no? Y, y esto, ¿qué ha pasado? Que los organismos públicos no han publicado datos macroeconómicos y por lo tanto el mercado iba a ciegas. Y le ha empezado a preocupar mucho el tema del mercado laboral, sobre todo al mercado, ¿no? Porque estamos viendo que, comentamos en un podcast hace una sesión o dos, que las empresas están reportando despidos. Y eso a la Fed, además, lo que estabas comentando, le preocupa mucho a Jerome Powell. Claro, porque el PIB de Estados Unidos, el 70% a día de hoy, no es IA, es consumo. Consumo de las personas, de la economía, ¿no? Entonces, Correcto. si la tasa de desempleo sube, ¿qué pasa? Que se emite menos crédito, y si se emite menos crédito, porque claramente la calidad crediticia de una persona que no tiene empleo baja y luego también las perspectivas luego son malas. Entonces, las entidades financieras no dan crédito y entonces el consumo baja drásticamente y bueno, es una bola de nieve que la Fed no quiere bajo ninguna circunstancia que pase. Por lo tanto, lo que pasó a mitad de mes fue que el recorte de diciembre, que no era tan probable a principios por el discurso de Jerome Powell, acabó siendo súper probable, ¿no? Como me has enseñado tú hoy esa imagen del Polymarket, Sí, la pondremos. que pasó de un 22% de recorte, de probabilidad de recorte en diciembre, a ahora un 96%. O sea, una barbaridad, ¿no? Y bueno, eso ha hecho que la renta fija al principio baja y luego al final ha acabado subiendo en Estados Unidos en dólares, ¿no? Entonces, ha sido un mes
muy volátil, tanto al alza como a la baja, pero se han mantenido laterales tanto la renta variable como la renta fija. Al final, ¿no? Al final hemos visto como la renta variable ha acabado recuperando un poco de esas pérdidas a medida que, bueno, ese recorte se hacía más probable, etcétera. Te has dejado también una cosa que nos has comentado y creo que es bastante importante y ha estado muy caliente también el tema, que ha sido cómo ha afectado el cambio de la política de Japón, que ha subido tipos recientemente contra lo que se esperaba en el mercado. Entonces hay muchísimas posiciones de carry que se han tenido que liquidar y muchísimas ventas que se han tenido que hacer. Todo tipo de activos han estado cayendo por culpa de eso. ¿Crees que puede seguir subiendo? Los tipos en Japón, ¿cómo ves? Los carries afectando a la renta variable. ¿Crees que también, hasta qué punto crees que puede afectar luego próximamente? Sí, sí que se me había olvidado mencionar esto, gracias. Es por al final, si los tipos de interés en Japón es un país, ¿no?, que invierte muchísimo en el extranjero, ¿no? Venden yenes y compran dólares, acciones en dólares, bonos en Europa, en Estados Unidos, etcétera. ¿Qué pasa? Que si su renta fija en casa, ¿no?, en Japón, se hace más atractiva, lo normal es que vendan activos fuera para invertir dentro, donde además no tienen riesgo de divisa. ¿Qué pasa? Que, lo que hace esto es que el yen se aprecie, ¿no? De todas maneras, estamos viendo lo contrario. O sea, sí que es verdad que los rendimientos a largo plazo en Japón ya han superado niveles del 2007, pero el yen se sigue depreciando, ¿no? Cuando debería pasar lo contrario. Entonces, ¿cuándo de verdad se pone en cuestión el carry trade? Cuando el yen empieza a apreciarse con mucha fuerza. Porque ahí es cuando empiezan los margin calls. Para los que no sepan lo que es el carry trade, es básicamente pedir prestados yenes, que pagas nada, pagas una tasa de interés muy inferior a dólares, ¿no? Entonces lo que haces es pedir prestado yenes barato, comprar dólares y poner esto y prestar estos dólares a otra persona. Y te llevas el diferencial de tipo de interés, ¿no? Y esto te genera constantemente un beneficio si el tipo de interés entre el dólar y el yen se mantiene constante. Correcto. Pero si el yen de repente se aprecia mucho contra el dólar, vale, tú vas a ganar esos intereses de diferencial, pero es que tu posición ahora, tu deuda en yenes en términos de dólares ha aumentado mucho Claro, es y más te hace caro. perder. Es más caro y tienes que repagar esa deuda. Exacto, o sea, de momento está todo tranquilo, pero como sigan subiendo los tipos de interés en Japón, quieras o no, el yen se va a apreciar. Y si aparte, lo que decía antes, lo voy a hilar, si acaba habiendo unas mayores probabilidades de recesión en Estados Unidos, podemos ver una Fed más dovish que baje los tipos de interés y haga que el dólar se deprecie mucho y el yen se aprecie, ¿no? En consecuencia. Y ahí podría haber también otro problema para el carry trade, ¿no? Que la gente de repente tienen que vender todos sus dólares para comprar yenes y cubrir esa deuda que tienen. Porque no le vuelvas a ir la jugada. Claro, sí, sí, está. Eso es un potencial peligro para el mercado, pero ya os digo, eso es un evento de liquidez, ¿no? Donde hay un margin call, etcétera, y sería una buena oportunidad de compra, porque al final son movimientos puramente mecánicos financieros, no tiene nada que ver con el subyacente que se está cotizando. Claro, dejan huecos para comprar. Sí. Sí, Porque como vimos en agosto del 2024, ¿no? Cuando hubo el margin call con el tema del carry trade, ahí también otra vimos de vez. repente el yen se apreció una barbaridad. ¿Qué hicieron la gente? Pues vender lo primero que tenían en cartera. Tenían posiciones en Nvidia en Por dólares. caer cayó Bajó, hasta el oro. claro, bajó todo porque lo que hacían era liquidar todas sus posiciones y vender esos dólares para comprar yenes y cubrir la deuda que tenían en yenes. Por eso vimos lo que pasó y eso era una oportunidad de compra porque ahí habían inversores necesitados de yenes vendiendo dólares baratos para cubrir sus deudas, pero eso no tiene, eso es algo más temporal que estructural, por lo tanto ahí hubo una buena oportunidad de compra, ¿no? Yo quería comentar un poco en relación a estas variables macro. Por poner en perspectiva dónde está Japón ahora mismo. Es decir, tienes un crecimiento del PIB anualizado, un menos 1,8%. Tienes un desempleo del 2,6%, que está bien. Y, un- Brutal. Ahí no hay nadie sin trabajo, ¿eh? O sea, y aparte allí en los Japón un tienen. 2,6 de desempleo y en España estamos en un 10 y lo estamos celebrando, ¿eh? Bueno, ¿y por qué no hablamos del juvenil? Pero Y el juvenil que está en un 20, un 25, ¿no? a saber, no quiero ni saberlo. Y ahora la gente joven con la IA bueno, una gran desventaja ahora conseguir empleo con la IA, ¿eh? Y luego, Como no se metan a fontaneros o electricistas, complicado, porque todo lo demás lo hace la IA, ¿eh? la tasa de inflación anualizada a 3%. Sí que es verdad que no son
no son números muy peligrosos para su Banco Central de Japón. Subir los tipos puede estar bastante justificado, pero sí que también hay que tener en cuenta que la deuda sobre el PIB es de un 237%. Claro, Que eso no es sé. brutal. O sea, ¿Dónde está el techo? eso es una barbaridad. ¿Hay techo? A ver, yo creo que Japón puede ser de las primeras economías en entrar en una espiral de deuda en este sentido, ¿no? Porque, ¿qué estamos viendo aquí? Vemos un desempleo muy bajo, eso quiere decir que la economía es muy fuerte, y luego la inflación está empezando a subir. Esto es un problemón. ¿Por qué? Porque esto quiere decir que la deflación que vivía Japón antes ya no la están viviendo. Y si la inflación se va de madre, el Banco Central realmente está atado, porque como suban los tipos, no van a poder pagar la deuda soberana. Y ahí va a haber un problema muy gordo, porque para pagar la deuda van a tener que emitir más deuda. Y para pagar, o sea, va a ser lo que se llama la espiral de deuda, ¿no? Que eso es a lo que todos los bancos centrales y todo tienen miedo, porque entonces la moneda vale cero. A ver, eso es lo que pasa un poco en Sudamérica, ¿no? Sí, bueno, en Pero, Venezuela y todo eso, pero eso es ya por otras causas. Yo aquí te hablo de por tema inflacionario, ¿no? Si ahora el Banco Central para controlar la inflación sube tipos, va a haber un problema. Porque si está la deuda sobre PIB en un 230, con los impuestos que recaudan, no pueden pagar los intereses. Entonces tienen que emitir más deuda, ¿no? Cuando los eso lo. intereses representan más del 100% Y del además, presupuesto fiscal, hay un problema muy grande. bueno, y además que es una población envejecida, entonces hay menos gente que está cotizando luego. En plan, cada Claro, vez a va a haber ver, menos gente cotizando, es decir, y es un poco la tormenta perfecta. O descubren petróleo en Japón o, o no, a a ver ver, quién lo de paga la, eso. lo de la población envejecida es bueno porque consumen menos. Entonces hay menos inflación. ¿Vale? El tema es Pero si se va de reciben madre. pensiones y no cotizan. Ya, ya, o sea, Es reciben decir, ¿hasta pensiones. qué punto es bueno? Es decir, te doy por un lado, pero te quito por otro. Bueno, el tema es si suben los tipos de interés o no. Si está justificado. Yo creo que sí que está justificado, pero por un lado no lo pueden hacer porque revientan el sistema de deuda que tienen, ¿no? O sea, cuando tienes una economía tan apalancada, la sensibilidad que tienes a cambio de tipo de interés es altísima. Entonces, o controla la inflación o ahí puede haber un cisne negro brutal. A ver la curva. La curva a un año Claro, está empinada. está en 0,7%. El interés a 30 años, 3,4. Para que te hagas una idea, en Es, Japón no ha habido ese tipo de interés desde el 2008, de tan alto. El 20 años a un 3. O sea, eso es altísimo para Japón. una locura. Claro. A ver, es que aquí hablamos de Japón, pero nosotros hemos estado muchos años también en tipos negativos, ¿eh? Y eso ha traído. Bueno, eso para los países al final era muy barato y salía rentable endeudarte. Bueno, Porque si a ti, a ti como país te sale rentable endeudarte, porque si tienes que volver a tipo negativo, es decir, si a ti la cuenta corriente te está dando negativo o te cobran por tener el dinero para el banco, entonces necesitas invertirlo en cualquier cosa. no, no, sí, al gobierno le encanta emitir a negativo. O sea, le estás haciendo un préstamo y no te Claro, tiene que pagar por ello. Es más, te cobra por ello. En Alemania, por ejemplo, el gobierno alemán emitía deuda y tú le pagabas a él por cogerte la deuda. O sea, es correcto. una barbaridad. Pero bueno, este tipo de cosas no tienen ningún tipo de sentido. Y generan pues burbujas especulativas. Cuando el dinero vale cero, lo gastas en lo que quieras y eso te genera cero. Y luego para pagar esa deuda no la puedes pagar de forma orgánica, tienes que emitir más deuda y genera pues el problema que tenemos hoy en día, ¿no? Donde los gobiernos emiten deuda para gastárselo en cosas que no deberían. Pero por eso también veías fondos de pensiones, como no sabían ya dónde meter el dinero. Y al final, la tabla esta del risk reward, al final está tan empinada cuando los tipos están en negativo, que, es decir, aquí se ha comentado que fondos de pensiones invirtiendo en Bitcoin y cosas así, porque ya no saben de dónde sacar la rentabilidad. Si no, en la renta Entonces, fija, desde luego que no. la renta fija marca todo, Exacto. es la clave. Eh, hemos comentado un poco lo de bancos centrales y expectativas de tipos. Lo hemos tocado ya un poco lo de los bancos centrales, pero ahora te hago yo la siguiente pregunta. ¿Cuáles son las expectativas de tipos? Es decir, hemos comentado que en diciembre ya el mercado ha descontado el 90 y pico por ciento que se va a recortar. ¿Qué piensas que va a pasar en enero? Y el nombramiento del nuevo presidente de la Reserva Federal. ¿Crees que va a seguir la línea de recortar más tipos aún? ¿Crees que se va a calmar y que hay demasiado humo? Porque Jerome Powell se acaba el mandato.
Sí, a ver, eso es también un tema bastante caliente ahora en los mercados, ¿no? Que Trump va a nominar a uno que esté, vamos, de su condición, ¿no? Que diga lo que él dice y ahí es donde se va a cuestionar realmente la independencia de la Fed. Pero lo bueno que tiene la Fed es que no solo vota el presidente, ¿no? El presidente representa a la Fed, pero no tiene un voto más como los demás. Al final se tiene que votar en conjunto el si se suben o se bajan los tipos y el que se hace. Hay un comité detrás, ¿no? Entonces por ahí podemos estar tranquilos, pero claro, ya El, sabemos que Trump, digamos que no se debería dedicar a la política monetaria, ¿no? Porque no tiene los conocimientos, en mi opinión. Y claramente si lo hiciera tendríamos un problema bastante grave en cuanto a la confianza en el dólar, ¿no? Todos los inversores que ven Estados Unidos como ley y orden y aparte buena política monetaria, pues lo van a dejar de ver así y eso va a afectar muy negativamente al sentimiento del inversor y por lo tanto las valoraciones bajarán. ¿No crees que ya hay esa desconfianza a cierto punto? Me refiero a decir, cuando llega un Powell ha estado recortando tipos ahora, con las inflaciones como estaban y con el desempleo. A ver, Ahí argumentando con el desempleo, ¿no crees que ya existe esa desconfianza? Y de hecho, no. cuando pasó lo de los aranceles, la gente vendiendo treasuries, eso nunca había pasado. Sí, sí, cuando pasó lo de los aranceles la gente perdió la confianza y vimos que Europa, por ejemplo, se disparó y ahí es lo que comentamos, ¿no? Ahí es donde la gente abrió los ojos y dijo, ostras, que Europa hay sectores que están súper baratos. O sea, eso fue un trigger para que la gente empezara a invertir fuera de Estados Unidos. Perfecto, eso fue el primer paso. Ahora vamos a por el segundo, que es que Trump se meta en la política monetaria, o sea, lo impensable. Aún no ha pasado, ahora se especula que pueda pasar, pero en el momento que pase, veremos un cambio radical. O sea, y luego también pensar que esto es temporal. Si puede pasar como lo de Liz Trust en UK, ¿no? Donde vimos que esta persona de repente de la noche a la mañana bajó los impuestos, el Bueno, quería, mercado quería bajarlos, sí. quería bajarlos, aún no era, era insostenible completamente con la deuda que tienen y tal. O sea, al final dices, es que no tiene ningún sentido, no se sostiene por ningún Quería, lado. quería bajar los impuestos, incrementar la deuda ¿Qué pasó? y, no sé, generar y con eso supuestamente generaría unos ingresos tan grandes que repagaría la deuda. Bueno, que el mercado no se lo tragó y ¿qué pasó? Que la echaron en 2 días. ¿Por qué? Porque el mercado de renta fija le dieron al botón de vender todos los fondos. Entonces, ¿qué pasó? Que los rendimientos subieron un montón, reventó todo el mercado de equities y eso hace que tiren a esa persona, ¿no? Pues con Trump podría pasar algo así también. Sí, Trump no está por encima del mercado. Si el mercado empieza a No, pero que volverse... se vaya a ir por eso, no. Es decir, No, no, lo Trump echan. ha demostrado que recula. Es decir, Claro, me refiero, Trump ha eso es lo que demostrado que pasará. es capaz de recular. Pero eso el mercado te lo Pero descuenta. Trump no se va a ir. Pero Trump es capaz de que ha demostrado que es capaz de Yo lo recular que como siempre he reculó. dicho es Trump aprieta y luego afloja un poco para quedarse en un punto mejor de lo que estaba. Eso A siempre. ver, pone a prueba el mercado, ¿no? Claro, entonces igual, mete mano en la Fed, va a meter mano hasta donde pueda y si ve que se está pasando, recula y entonces tranquiliza. Pero el tema de Trump es temporal, porque dentro de X años ya no va a estar. Entonces el mercado también tiene esto en cuenta. La pregunta es si el efecto Trump va a perdurar, si el sucesor va a ser igual o peor que él. Entonces ya tenemos más problemas. Hombre, como el siguiente sea igual, los terminal values de las acciones van a flipar. Claro, Porque a al ver. final lo que determina el precio de acciones son como los rendimientos futuros hasta infinito, ¿no? Si usas el Gordon Growth. Y al final lo que traes en el valor de la acción. Estás descontando que igual estos 2 años hay más desconfianza, pero que luego volverá a la... Sí, pero Pero es que aún así, cuando tú haces un descuento de flujo de caja, lo sí, que más peso tiene es el valor reciente, no el valor final. el terminal value es mucha más Sí, pero parte. el valor terminal, ¿dónde lo tienes? ¿En el año 10 o en el año 200? En Si plan, me has dicho que a vale, infinito, empieza a proyectar a partir del año 8 9 10 según el sector, pero sí. no, no, pero lo importante, el peso, el grosso, ¿vale? También viene de, porque tú estás descontando, entonces lo del año siguiente tiene más peso que lo de dentro de 2 años, ¿no? Porque Sí. descuentas al poder de dos. Entonces, el tema es ese, se descuenta que con Trump va a haber X, pero luego a futuro va a haber menos. Entonces, si de repente me dicen, no, es que después de Trump va a venir su hijo, pues entonces ya te digo que vende todo. Pero, pero no, no va a ser el caso. Vende todo o no vendas Lo todo. normal es que después de Trump, si lo hace mal, vengan los demócratas. No sé qué es mejor, pero bueno. Eh, donde sí que es muy bueno, yo creo. Perdona que divague, pero es que me parece importante comentarlo. Donde sí que está muy bien. Es decir, él está fomentando muchísimo lo que es el desarrollo de la IA y el que todas estas nuevas inversiones de data centers que son tan importantes, quedárselas en Estados Unidos. Y Sí, además también está
prometiendo ayudas a todas estas empresas. Y al final eso para la bolsa va a ser positivo, porque es lo que estamos hablando, es decir, está tan concentrado que ayudando al 10% de las empresas más grandes va a conseguir el impacto del 50% de la renta variable, porque es así como se compone. Y siempre está viendo que si cenitas con los de Oracle, con los de Meta, con los de Nvidia, con Google. Sí, 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 no, Trump está apostando al 100% por la IA y eso es súper bueno, porque yo creo que es una apuesta que la va a acertar y eso va a llevar a Estados Unidos a otro nivel. O sea, Trump es un presidente que mira mucho por su país en cuanto a esto, ¿no? Quiere todo para él, quiere todo para lo mejor para su país, ¿no? Y la IA, él sabe que es el futuro. Es el presente y va a ser el futuro el resto de nuestras vidas. Entonces, quiere proteger esto. Sin embargo, Europa nos hemos quedado. En Europa, ¿qué startup de IA tenemos? Mistral. No sé, ¿Conoces alguna otra? ASML de componentes. Sí, también, pero el 90%, 80% de sus revenues vienen de Estados Unidos. Bueno, pero sigue siendo europea. Es holandesa, sí. Sigue siendo europea. ASML es muy grande, sí, es muy buena. Y luego tenemos a Mistral, que es la así de IA a nivel aplicación, ¿no? Más famosa. Y luego Bueno, está Alfarro Technologies también ahí, pero bueno, menos conocida. bueno, no, hombre, no sé, tenemos un sector bastante envejecido. Tenemos Novo Nordisk, pero que no es de Noruega, no es ni siquiera una europea, pero tenemos Louis Vuitton, tenemos gigantes, pero que están muy consolidados de mucho tiempo, sobre todo. Vamos a pasar al siguiente bloque que llevamos Vale. ya 20 minutos. Y sí, hemos divagado un poco. Pero bueno, un poco por comentar también, Las cripto y tal. sí, productos un poco que te han parecido muy El calientes. Krypton el Bitcoin lleva una caída del 40 este año o algo así, ¿no? Te puedo mirar cuánto es Y la luego caída. también estaría interesante poner aquí en pantalla la gráfica esta de Michael Saylor con Hombre, desde con máximos, MicroStrategy. 24% ha caído. Desde máximos. En euros ha caído un 24%. Y luego MicroStrategy, que bueno, ha repuntado. No ha No, repuntado. no, pero lo curioso de MicroStrategy es que el premium, porque tú sabes que Saylor estaba vendiendo euros, o sea, estaba comprando euros a 40 céntimos. Eso era lo que estaba haciendo. O sea, su valor liquidativo por acción era como un 40% por encima de lo Sí, que valía valor neto sí, con los bitcoins que porque tenía. emitía acciones para comprar Bitcoin Claro, y emitía acciones con un premium. claro, claro. Él te estaba comprando un euro a 60 céntimos, básicamente. Y con ese euro que le estabas tú donando, compraba bitcoins. Y entonces el bitcoin per share aumentaba. Bueno, tiene una estructura ahí que ahora ya se la ha reventado. Se la ha reventado. O sea, Michael Saylor es probablemente el mejor equity sales que ha visto la faz de la Tierra. Porque es capaz de venderte una acción por menos. O sea, es una barbaridad. O sea, te vende MicroStrategy a 100 cuando realmente vale 60. O sea, por valor neto. Sí, por fundamental, sí. Claro, o sea, si tú coges el valor de los bitcoins a mercado hoy menos la deuda, es un 60% de lo que te está vendiendo el Michael Saylor la acción. Pero es que no tiene, en mi opinión, no tiene sentido a nivel de números, y por clarificar un poco esto, porque realmente, si tú inviertes en una empresa porque piensas que va a generar beneficios en el futuro, es porque tú no tienes acceso para hacer eso mismo que está haciendo esa empresa, porque si no lo harías tú por tu cuenta. ¿Me explico? Es decir, yo compro Apple porque pienso que va a generar unos beneficios y yo no soy capaz de generar por mi cuenta, por eso compro la acción, ¿no? Y pago un premium por comprar esa acción. Pero es que con MicroStrategy no tiene sentido porque yo tengo acceso a ese Bitcoin que se va a revalorizar y estoy pagando un premium en MicroStrategy, que es básicamente un holding de Bitcoin. No, pero MicroStrategy tiene unas condiciones de financiación que tú nunca tienes, que tú no podrías tener nunca. Entonces, si viene un Bitcoin apalancado Pero tú, ¿por qué comprarías MicroStrategy en vez de comprar Bitcoin? por las condiciones de financiación que tienes. Si yo quiero Pues estar en una exposición a Bitcoin apalancada, me lo voy a hacer apalanco a través yo. de ¿Y MicroStrategy, por qué no te apalancas tú? porque a ti te hacen un margin call. A Bueno, MicroStrategy no, porque tiene la deuda X. Si incumple luego los pagos o algo, sí que le pueden liquidar. pero Que también, eso es a lo que quería ir. pero también te puede caer a ti la acción de MicroStrategy, que es lo que está pasando. Sí, sí, eso sin problema, pero no te liquidan todo. ¿Sabes lo que te digo? Imagínate que Bitcoin baja un 50 y MicroStrategy no tiene que hacer ningún pago a un año de intereses ni nada y no le pueden liquidar la posición. Él aguanta. Sin embargo, a ti tú vas apalancado por 2 y te liquidan a un menos 50. ¿Entiendes? A él no. Pero la gran duda es, él ahora tiene que hacer frente a pagos. Si él no vende suficientes acciones a mercado como para afrontar estos pagos, tiene que vender bitcoins. Y si el bitcoin baja porque anticipa que él va a hacer ventas de bitcoin,
va a tener que No vender sabe cada vez más números. Bitcoin. Es un círculo vicioso, ¿no? Entonces, lo que estamos viendo. Sí, porque además tiene Si, tanto Bitcoin. claro, MicroStrategy tiene una deuda enorme, ¿vale? Si él no puede afrontar los pagos, ¿qué va a hacer? Liquidar deuda. ¿Cómo la liquida? Vendiendo Bitcoins. Si el mercado sabe que va a vender Bitcoins, vamos, no sé cuál es el suelo. La verdad, ahí puede haber un evento de liquidación muy, muy grande, ¿vale? Sería un poco lo contrario a lo que es un short squeeze, por lo contrario, un long squeeze, ¿no? Porque está súper apalancado al alza y le van a hacer un long squeeze a la baja. Eso es lo que podríamos ver ahora con Bitcoin. Y más temas. El eurodólar, ¿cómo lo ves afectando a la renta variable y con las expectativas de recortes? Pues yo estaba muy bearish eurodólar en octubre, porque decía, mira, el mercado laboral sí que se está deteriorando, y, pero muy poco, ¿vale? Sigue estando muy fuerte. Luego el crecimiento en Estados Unidos es muy fuerte. Y es lo que decía, ¿no? Que Jerome Powell no tenía justificación para el recorte en diciembre, que fue básicamente lo que acabó haciendo en la reunión, que es lo que yo había dicho antes. Pero ahora no estoy tan bullish a bearish eurodólar, porque el mercado laboral, hemos visto en los earnings, que sí que es verdad que se está deteriorando igual a un ritmo mayor de lo que yo me esperaba. Entonces, como no han publicado el informe de desempleo de octubre, por el tema de que se había chapado el gobierno, ahora me da miedo que sorprenda al alza este mes, que sí que lo van a publicar. Entonces, ahí podría haber un evento de que si sorprende al alza el desempleo en Estados Unidos, la previsión de tipos baja muy fuerte, pero el eurodólar se aprecia muy fuerte y lo podríamos ver en 1,20. ¿Vale? De no ser así, lo podríamos ver en 1,12. Está ahora mismo en 1,16, más o menos la mitad entre ambos puntos, ¿no? Entonces, el risk reward es 1, tanto a la alza como a la baja. Entonces, nosotros en el fondo tenemos más o menos una exposición del 50% a dólares. Todo el resto está en euros y en otras divisas. Y oro. Mm. Y por cerrar el podcast, que justo te iba a preguntar, el oro, ¿le ves oportunidad? ¿Le ves más esperanzas de aquí a los próximos Sí, a 6 ver, a mí meses? ahora encima con la guerra en Rusia, ¿no? Que se suponía que va a haber un acuerdo de paz, Putin ha dicho que ni de coña. Entonces, las tensiones geopolíticas siguen al alza. Estamos empezando a ver, el otro día un reportero le preguntó a Bessent, al secretario de Estados Unidos de Trump, le preguntaron, ¿qué opinas de una posible invasión de China a Taiwán? Sobre todo después de lo que dijo la ministra de Japón, que dijo que Taiwán no era de China. Y China se volvió loca, dijo, mira, o retiras lo que has dicho o todas las exportaciones que hacéis a China de comida, etcétera, fuera. Y bueno, ahí hubo lío. O sea, que China, la posición sobre Taiwán es muy firme. Y ahí hay un evento, un Black Swan brutal. Entonces, y eso que haría que el oro subiera una barbaridad, porque imagínate que China ahora invade Taiwán porque, como dijo Rusia con Ucrania, que dijo, no, la invadimos tácticamente, por proteger seguridad nacional. Pues China puede decir, invadimos Taiwán para proteger nuestra seguridad nacional porque Estados Unidos dice que Taiwán no es de China y bueno, para evitar tal. O sea, podría pasar. Entonces, esto es muy bueno para el oro. Luego también tenemos la parte Sí, de... bueno, pero la renta variable se metería Sí, una sí, caída claro. espectacular. Exacto. Y más No, teniendo. no, la renta variable tech, Sí, vamos, es te lo que te baja iba a un decir 30 o un yo. 40%. Y sería una oportunidad generacional de compra. Pero sí, sí, ¿Por qué? el tech te baja una barbaridad. Sectores que subirían, energía posiblemente, el petróleo, cuando hay una guerra, sube una barbaridad. El oro subiría una barbaridad, que tenemos en cartera en el fondo. Luego, la renta fija posiblemente subiría porque es un risk off. Entonces la gente corriendo va a la renta fija. Yo creo que el dólar se apreciaría mucho, que compensaría parte de las caídas de renta variable que tenemos en cartera. O sea, es un escenario que sería negativo para el fondo, pero no lo haríamos tan mal como. O sea, lo gestionaríamos internamente mejor que estando invertidos, por ejemplo, en un S&P o en un MSCI World, ¿sabes? Pero bueno, estamos preparados para cualquier escenario. La idea es esperar lo mejor, pero estar preparados para lo peor. Eso siempre. Pues yo creo que más o menos todo lo hemos tocado. Y bastante opinión sobre los tipos de interés, sobre la expectativa macro. Y bueno, iremos viendo cómo evolucionan los próximos datos y cómo evolucionan el oro, el eurodólar y la renta variable. Ha sido un
Un placer tenerte, como Igualmente, siempre, Guillermo. y nos veremos en próximos episodios.